Quiero hacer un comentario en relación a la petición que algunos expresidentes de México, fundamentalmente Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada, así como José María Aznar de España y otros países alineados con los Estados Unidos, eh, presionan, porque es lo que están haciendo, presionar al gobierno de México para que no venga Nicolás Maduro a la protesta como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué calidad tiene Felipe Calderón para pedir que no venga? Porque Maduro es considerado un violador de los derechos humanos. ¿Qué se les olvida a los señores del PAN que Felipe Calderón desató una guerra brutal en este país que bañó de sangre calles, carreteras, brechas, montes, poblados, ciudades, que el ejército acribilló a infinidad de personas? No, eso se les olvida. Que aquí se respetan los derechos humanos en nuestro país, pero además los más elementales principios del derecho internacional público establecen la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Si en Venezuela existe algún problema en relación a transgredir los derechos humanos, pues que sean ellos los venezolanos los que lo resuelvan bajo procedimientos que ellos consideren convenientes. Pero ningún país tiene derecho a intervenir, a amenazarlos, a presionarlos. Y varios países, entre ellos México, recuerdo bien las declaraciones que en alguna ocasión hizo Luis Videgaray en contra del gobierno de Maduro. Yo creo que México tiene plena libertad y debe demostrar que tiene soberanía absoluta y que el régimen que está por iniciarse a partir del 1 de diciembre puede invitar a quien considere conveniente. México debe de fomentar relaciones de respeto y cordialidad con todos los países del mundo. ¿Por qué estos señores como Calderón o como Fox o como el otro José María Aznar no se le echaron encima a Donald Trump por las atrocidades que ha venido cometiendo? ¿Por qué el gobierno de México dio una respuesta muy tibia cuando Donald Trump dijo que los mexicanos eran asesinos y violadores? ¿Quién ha violado los derechos humanos en forma más constante, permanente y sistemática? ¿Venezuela o México? Mire, el propio gobierno de México, quiero leer pronto esta nota que hoy aparece publicada en la jornada, en la página 6. Dice: evalúan acciones en materia de derechos humanos. Admite el gobierno, el de México, que el país enfrenta tasa de impunidad lastimosamente alta. Varios países recomiendan a México prevenir agresiones contra comunicadores y activistas. Acuérdense que han asesinado en lo que va de este régimen a más de 15, 16, 17 o 18 periodistas. México enfrenta una tasa de impunidad lastimosamente alta frente a serios retos en materia de derechos humanos, reconoció el gobierno federal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Durante la tercera revisión de México ante el mecanismo de examen periódico universal llevado a cabo en Ginebra, Suiza, la delegación de funcionarios del gobierno, encabezadas por el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, reconocieron retos, le ponen en ellos retos considerables por casos de tortura, desaparición forzada, violencia en contra de periodistas y defensores de las garantías individuales, discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad lésbico-gay y trata de personas, entre otros.
Frente a una tasa de impunidad lastimosamente alta, se exige a los servidores públicos de los tres poderes y los tres niveles de gobierno fortalecer esfuerzos, expresó el funcionario de la Cancillería mexicana, Miguel Ruiz Cabañas. Hay una preocupación internacional por estos comportamientos que se dan en México de todas las fuerzas armadas, desde ejército, marina, policía federal, fundamentalmente ellos. ¿Y qué ha pasado? ¿A qué general se ha procesado aquí en nuestro país? Solo cuando se ha tratado de venganzas personales, de disputas entre grupos personales de alto nivel, se ha llevado a cabo algún proceso y que después han obtenido su libertad. Pero aquí la violación a los derechos humanos en México es permanente, constante, sistemática. Ellos mismos lo están reconociendo. El propio representante del gobierno de México en esta reunión acepta que estas violaciones existen y seguirán existiendo si no se le pone un freno a esto. Y la única manera de parar esto es atacar la impunidad, que aquel elemento del nivel jerárquico que sea, que viole los derechos humanos de quien sea dentro del territorio mexicano, se ha llevado a proceso y de resultar responsable que se le castigue. ¿Quién es el señor José María Aznar? Un sujeto que mandó a soldados españoles para agredir a un país del Medio Oriente, acompañando a fuerzas militares estadounidenses. Por eso vino aquella explosión en el metro de Madrid, que en un principio quisieron echarle la culpa a la ETA, cuando la ETA no tenía nada que ver con esto. Era un acto provocado como venganza por esos países que habían sido agredidos por Estados Unidos, acompañados también por soldados ingleses y en este caso por soldados españoles. El señor José María Aznar es descendiente del franquismo. Acuérdese usted que al juez Baltasar Garzón, que goza de fama internacional por su rectitud, yo diría que hasta por su energía y dureza en la aplicación de la ley, lo destituyeron, quisieron hasta encarcelarlo, porque él estaba iniciando una investigación en contra de los crímenes de lesa humanidad, crímenes gravísimos cometidos en la época del franquismo. Lo pararon, ¿por qué? Porque Rajoy, José María Aznar y la clase política de primer nivel y económica de España provienen del franquismo. Entonces, señores, cállense la boca, tengan vergüenza y tengan dignidad. Y además yo como mexicano, si el gobierno de mi país invita a Nicolás Maduro, que venga, que sea bienvenido. No tenemos derecho a hacer actitudes discriminatorias, a excluir tú sí, tú no, tú sí, tú no, y tú no porque el gobierno de Estados Unidos me presiona y no me quiero pelear con Estados Unidos, entonces tú no vienes. Acuérdese aquel pasaje vergonzoso de los mexicanos, no del desvergonzado de Fox, cuando vino Fidel Castro a México e iba a venir también el presidente de los Estados Unidos. Aquella famosa frase de Fox que le dijo, comes y te vas a Fidel Castro Ruz, se me hace a mí absurdo. No olviden eso, señores panistas, no olviden ustedes las atrocidades que se cometieron por órdenes de Felipe Calderón, todas las pillerías que cometieron. Yo por eso insisto, si el señor Nicolás Maduro es invitado por el gobierno que entrará en funciones el día 1, bienvenido a nuestro país. Durante muchos años México se ha caracterizado por ser inclusive hasta mediador entre Estados Unidos y otros países de Centro y Sudamérica que han estado en conflicto con los poderes de los gobiernos que han estado al frente de los Estados Unidos de Norteamérica. México ha sido conciliador, pero claro, con un presidente como Peña Nieto, sometido, entregado, agachón, medroso, cobarde,
como el otro sinvergüenza de Felipe Calderón y el otro pillo de Vicente Fox Quesada, pues no tenemos nosotros por qué sumarnos a esas voces que piden que no venga Maduro. México como país tiene pleno derecho a invitar a través de su gobierno, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a los jefes de Estado, a los jefes de gobierno de todo el mundo o a quien ellos crean conveniente. Nadie nos debe de señalar, y todas esas presiones de expresidentes latinoamericanos o de España, en este caso el de José María Aznar, un sujeto repudiable, ellos no deben de intervenir diciéndole a México que no lo invite, porque es una forma de intervenir, de no respetar la soberanía de nuestro país. Debe de respetarse el principio de una autodeterminación del pueblo de México a través de sus gobernantes, si es que desean que Maduro venga a México. Nadie puede impedírselo, nadie puede impedírselo, y mal haría López Obrador en atender y en hacerle caso a estos sujetos deleznables para que no venga Nicolás Maduro. Si hiciéramos un comparativo de en dónde ha habido mayor violación a los derechos humanos, si en Venezuela o en México, saldríamos perdiendo y por mucho. Saldríamos perdiendo y por mucho. Si hiciéramos un recuento, bueno, lo está aceptando ahorita el propio gobierno de México, de la tortura, de la impunidad, de desapariciones forzadas, de la trata de personas, de la trata hasta de niñas, de niños. Entonces no tenemos nosotros cara para apoyar esas peticiones de gobiernos extranjeros. Si quieren venir, que vengan, y si no también, pero el gobierno que está por entrar tiene derecho de invitar a quien se le pegue la gana, y debemos de ser respetuosos, simpaticemos o no simpaticemos con un mandatario. Yo detesto a Donald Trump en lo personal, yo a Adolfo Suárez, lo detesto, es un hombre sucio, deshonesto, un pillo, ha sido acusado de ser un violador, un evasor de impuestos, un agresor de los migrantes. Pero si un gobierno como el nuestro le invita, pues que venga. Yo no soy quien para decirle que no vengan, que no vengan. Por eso mismo López Obrador, su secretario de Relaciones Exteriores y toda la estructura gubernamental que está por tomar posesión de sus respectivos cargos, deben de ser solidarios en las invitaciones que se le hagan a otros gobiernos. Y yo insisto, si el señor Nicolás Maduro es invitado y acepta venir, que venga y que sea tratado con respeto como también otros presidentes o funcionarios internacionales vengan a nuestro país, también deben de ser tratados con respeto. Pero por favor, señor Aznar, señor Fox, señor Felipe Calderón, cállense la boca, tengan vergüenza, tengan dignidad. Hicieron tracalada y media el español, el gachupín este de Aznar. Si usted revisa su historial, se va a dar cuenta los vínculos familiares que tuvieron o que tienen con el franquismo. Y si no, investigue usted lo que le pasó al juez Baltasar Garzón, un hombre respetable. Y ya con esto pues cierro mi comentario para no alargarme ni aburrirlo, y lo saludo como siempre con mucho respeto.